qué adoptaron? ¿No adoptaste? ¿Por qué adoptaron? Sí, realmente, como lo mencionaste ahorita, era algo que teníamos en nuestro corazón. Entonces, ¿tú crees, Joa, que Dios predestinó que tú adoptaras? Yo ni tenía idea Es que de lo que era claro, tener no cabe en la cabeza. niños en casa. Yo decía, o sea, mi casa no me había dado cuenta, pero mi casa no estaba preparada para niños. Tienes que acondicionarla completamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenido a otro episodio de Incómodos Podcast. Hoy Bienvenidos. con una invitada súper querida, súper especial, además para abordar un tema que hace unas semanas atrás. Estábamos conversando aquí en el estudio y por uno de todos esos tantos temas que nosotros conversamos y traemos a la mesa. Que no estábamos grabando, de hecho. Estábamos debatiendo de muchas cosas y salió un tema que a mí me hizo como clic en ese momento y dijimos, esto es un buen tema para tocar en Incómodos. Precisamente porque cuando lo estábamos hablando, a mí me trajo ciertas incomodidades. Y me di cuenta que bueno, este es el principio del podcast. Vamos a hablar de esas incomodidades. Vamos a hablar de estos temas que a veces nos incomodan, siempre bajo la perspectiva que, bueno, de lo que nos une, en lo que creemos, en la fe que mantenemos juntos. Y dijimos, ¿por qué no compartimos con una persona que personalmente quiero mucho, admiro mucho? Dirige, yo nunca lo he dicho aquí en el podcast, dirige, a veces me preguntan, ¿a qué iglesia asistes tú? Dirige junto a Eifer, un gran amigo también, la iglesia Más Vida aquí en Caracas. Así que probablemente voy a volver a mencionar tu nombre mal porque siempre me equivoco. Joanaí se encuentra Joanaí de Pérez. Ajá. Agarra esa Eifer. Porque si no Eifer después no Juanea. Dice, no me gusta el Pérez. Ya el podcast cumplió. Ahorita le pueden responder al WhatsApp. Ya cumplimos. Ya hicimos nuestra parte. Exacto. Y ese día, bueno, yo primero que nada, gracias por acompañarnos, por cedernos un poco de tu tiempo. Ese día, mientras conversábamos, salió el tema y no recuerdo cómo llegamos, pero salió el tema de la adopción. Sí. Y es un tema que mientras los pocos minutos que le dedicamos a conversar, yo decía, bueno, de hecho, tratando de ser lo más transparente como siempre. Creo que no sé si fue contigo. Conmigo. Me hiciste la pregunta. Yo te dije a ti, yo siempre quise adoptar. Sí. Siempre estuve en mis planes adoptar, pero es porque de repente tengo un corazón que tiene la capacidad de repente para hacerlo. Y yo le decía ¿cuál fue tu respuesta? No. Yo decía, no, yo creo que no. No podrías. Yo creo que no. Puedo. Me dijo, yo no puedo. Yo creo que yo no podría. Admiro mucho a la gente que lo hace, pero yo creo que no podría. Y empecé como en mi cabeza, que ojalá pueda salir muchas de esas respuestas porque no las tengo. Yo decía, no sé por qué, pero creo que es algo que yo no haría. O por lo menos eso es lo que mi lógica en estos momentos dice. Claro. Uno nunca sabe. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué no abordamos este tema? Y tal cual como le decía Julián antes de empezar a grabar, y surgió tu nombre. Así que este es un tema que hoy nos gustaría tocar. Y hay una frase, no sé que ahorita antes de empezar a grabar, tú nos contabas un poquito de tu proceso y de tu historia. Y hay una frase que debatíamos ahorita al principio, y a mí me pareció, esta mañana la leí y decía, wow, esta frase es tan profunda. Porque a veces el proceso de la adopción, o cuando se habla de la adopción, que yo considero que sigue siendo un tabú en la sociedad, la frase decía, pero lo que pasa es que toda adopción comienza con una ruptura. Y a mí esa frase me hizo pensar muchísimo. Porque claro, uno piensa sobre la persona que adopta. Sí. Si tengo el corazón, tengo la capacidad. Y el otro lado. De por sí la frase dice, toda adopción inicia con una pérdida. Con una pérdida. Y pareciera que ese es el inicio de la adopción. ¿Qué piensas tú con respecto a esto, Joana? ¿Y cómo ha sido tu experiencia de adoptar? ¿Por qué adoptaste? ¿Por qué adoptaron? Sí. ¿No adoptaste? ¿Por qué adoptaron? Exacto, ¿Por qué tomaron esa decisión? dimos ese paso. Sí, realmente, como lo mencionaste ahorita, era algo que teníamos en nuestro corazón. Mi esposo y yo lo conversamos a inicio de nuestro matrimonio, pero como una conversación muy, muy casual. O sea, no algo como es una decisión, una oración. No, era como, oye, sería muy lindo, creo que sería excelente poder adoptar a un niño, todo esto. Pero como un matrimonio común tiene sus sueños de tener sus hijos, claro. ¿Sabes?
y constantemente soñábamos era con eso, pero al ver que no llegaban nuestros hijos biológicos, toda la historia se fue poniendo un poco gris. Hasta que llegó un momento en donde tomamos la decisión y dijimos, creo que nosotros tenemos que hacer la historia diferente. Tenemos que dar el paso de la adopción primero. Y aunque tomamos la decisión, no era algo que estábamos tan conscientes del porqué o la intención correcta de hacerlo. Porque fíjate que lo acaban de decir con la frase, o sea, toda adopción inicia ¿con qué? Con una pérdida. Una ruptura. Uh-huh. Y generalmente es una respuesta a aquellas parejas que no pueden tener hijos biológicos. Y ese fue el primer tabú que Dios quitó de nuestro corazón. Okay. Wow. Que no debía ser una decisión porque nosotros no podíamos. Johanna, ¿y cuándo se dieron cuenta ustedes de que realmente este paso que dieron ambos no era para llenar de repente un vacío en sus corazones? Exactamente. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se percataron y llegaron a tomar una decisión no basada en que era para llenar un vacío en sus corazones? Exacto, porque fíjate que uno, en el contexto de la fe, el paso de la adopción puede llegar a tener un mensaje oculto de decir, no tuviste la suficiente fe para creer por un milagro. Wow. ¿Sí me explico? Demasiado. ¿Será que es de Dios o no es de Dios porque no oraste lo suficiente, Sí. no creíste la profecía, la oración que Sí. hicieron por ti, te rendiste? A lo mejor puedes pensar, te No lo había visto rendiste de así. buscar. Entonces allí es donde cuestionamos y decimos, ¿será que lo estamos haciendo? ¿Es por llenar nuestro corazón de que sí le creímos a Dios? ¿De que era algo que Dios nos había prometido? ¿O es algo que nos rendimos ciertamente? Y en oración, yo recuerdo muy claramente que Dios habló a mi corazón y fue muy lindo porque tanto a mí aparte como a Eifer también Dios le habló esto. Muy vago, sí, ahorita lo podemos decir muy específico, pero era como que la adopción está en mi corazón. Claro. Es mi corazón. Es mi corazón. Wow. No tienes que esperar mi confirmación. Tú sabes que me hiciste recordar que dentro de lo que nosotros creemos y con la fe, nosotros experimentamos a un Dios que es proveedor. Sí. Y muchas veces nosotros creemos que la única forma en que se deben hacer las cosas y debemos recibirlas es la que nosotros tenemos concebida o en la forma natural. Exactamente. Y resulta que te estoy escuchando y ¡puf! Me explotó la cabeza porque dije, wow. O sea, porque muchos estamos esperando concebir a nuestros hijos de la forma natural, biológica. Sí. Pero, ¿y si Dios ha provisto para ti o para otras personas también proveerles hijos no concebidos biológicamente, sino de la forma como Dios en su perfecta voluntad ha establecido y que sea a través de una adopción? Pero fíjate que con la frase que cierras ahorita, donde dices, no necesitan ninguna confirmación de mi parte. Porque, a ver, nuevamente como creyentes, nosotros buscamos ser imitadores de Cristo. Sí, y estamos como en ese... ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y es como, no, eso está en el corazón de Dios. Eso es lo que yo hago. Sí es parte de la respuesta de Dios. Así como el matrimonio es la respuesta de Dios a la soltería también, ¿sabes? Como para que no estés solo, pero no es que el ser soltero no es una condición de Dios. ¿Sí me explico? Otro tema. O sea, es otro temazo, ¿no? Aquí tenemos un soltero sentado con Exactamente. No es que la persona que decidió estar soltera está incompleta. Asimismo, aquel que no tiene un hijo biológico no significa que ha dejado de creer en el Señor, en las promesas de Dios. Totalmente. O que no... ¿sabes? No, es que eso es parte del corazón de Dios. No, eso no es algo... Es más bien si nosotros estamos dispuestos a tener el corazón de Dios para eso. Exacto. Entonces, ¿tú crees, Joa, que Dios predestinó que tú adoptaras? O sea, que Dios dijo, tú vas a adoptar. Sí. Que era en su plan y era a su forma. Sí, lo creo profundamente. Lo creo profundamente ahorita. Al principio, de hecho, dimos el paso y todavía Dios estaba sanando muchas cosas dentro de nosotros y rompiendo muchas estructuras. Pero hoy en día yo puedo creer fielmente que es parte del propósito de Dios para nosotros. La adopción tiene diferentes procesos y pasos. Sí. Desde que uno inicia el proceso de adopción, hay diferentes procesos de adaptación. Ahí está el proceso emotivo, emocional, cuando, wow, llegó, están aquí. Y hay un proceso muy emocional, muy hermoso. Pero ¿qué pasa,
Johanna, y cómo lo experimentaron ustedes cuando pasa de ser una simple emoción o un momento súper alegre a ser una realidad No en comienzas sus a vidas. vivir el día a Y día. comienzas a vivir ese día a día. Exacto. Bueno, en nuestro caso no he escuchado quizás otra historia tan de cerca. O sea, he escuchado sí algunos padres que han adoptado y la mayoría de los que nos hemos encontrado son padres con bebés recién nacidos, de brazos, en donde se despierta de una vez la ternura. Tú ves Claro, un bebé y sí, dices, ¡ay, qué es verdad, ternura! es verdad. Claro, porque eso es un punto importante. Ese es dentro de tu importante. historia, porque En tu Exacto, en historia. nuestra la adopción historia es... fue grandes. ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué edad tenían? Ellos tenían 6 y 8 años. Sí, vale, claro. Ajá, Wow. eran grandes, ya. O sea, Innova tiene 6. Porque Exacto, ya es como- tienen Y esa edad full Sí, sí, conciencia, tienen ya. mil preguntas y están conociéndose. Ya están formados. Y de no es solo cierta eso. una manera. En esas edades es más difícil que te adopten. La gente Ajá. normalmente Yo creería suele que sí. adoptar. Sí. No es que crees. Sí. Es que esas Exacto. Las sí. estadísticas, Exacto. las estadísticas lo dicen. Cuando un niño cumple entre esas edades que eres adolescente, o sea, en los lugares de adopción es como un tiempo difícil porque normalmente prefieren más pequeños porque es como el instinto de la persona puede como seguir, moldearlo y Ajá. en una edad como esas edades de adolescencia son pocos los que deciden adoptarte. Entonces me parece súper increíble Sí. porque no está atado a una meritocracia, ¿me entiendes? No es algo como que yo tengo esta edad, merezco que me adoptes, sino que la adopción Y no ve como un punto donde cuándo es necesario que te adopte. Me parece interesante eso. Sí, de hecho ellos van como, ¿sabes? Desilusionándose porque entre más grandes pueden llegar a pensar que no es posible para ellos, ¿sabes? Porque la gente generalmente prefiere un bebé de brazos. Y allí empieza quizás el proceso más emocional. Ay, porque es un bebé, Sí. porque es una ternura, ¿sabes? Que le cambio el pañal, le doy el tetero, tengo toda esa Exactamente, experiencia que todas siempre esas- quise vivir. Exactamente. Pero en nuestro caso no empezó desde la ternura. ¿Y eso también es una decisión de ustedes como pareja o es una o es que o sea, ustedes decidieron que fueran dos niños ya de más edad? Sí, bueno, ahí sí fue como algo, como una experiencia Ok, de Dios, ok. que realmente Gabriel y Abraham eran para nosotros. O sea, voy a contarles la historia para que lo puedan Por comprender. favor. Sí, nosotros tenemos una casa hogar que siempre apoyamos como iglesia, muy cercana a nuestro corazón y siempre íbamos para allá. Pero pueden creer que yo nunca los había visto con otros ojos, ¿sabes? Es como aquellos que de pronto se enamoraron y la persona siempre estuvo cerca de ellos. No te has dado cuenta, claro. Y no te habías dado Y no cuenta. te diste cuenta. Así mismo. Un día ya lo habíamos conversado, mi esposo y yo, habíamos regresado de un viaje, recuerdo, y estábamos como, bueno, ya vamos a tomar la decisión, vamos a volver a intentar a cómo son los pasos en cuanto a esto, todo aquello. Vamos un día a la casa hogar y de la nada la abogada se me acerca y me pregunta, oye, ¿ustedes no han considerado el tema de la adopción? Y yo, ¿por qué me preguntas eso? Habla, Dios. Sí. Pero sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, aquí hay muchos. Y yo le no, pero es que yo creo que considero quizás más pequeño o algo. Y en ese momento fue muy curioso que esa conversación quedó como un ruido en mi mente y obviamente ya lo habíamos determinado. Ya era un momento de oración y de conversación con mi esposo. Pero en ese día justamente yo veo a Eifer que está hacia lo lejos hablando con un chico de la iglesia y está, que hoy en día nuestro hijo Abraham, viéndolo a los dos de una manera muy fija. Y yo veo a Abraham y fue como, oye, yo no había visto estos niños, ¿sabes? Y empiezo a ser más consciente de ver a mi alrededor, a todos. Y luego entré a la sala y empecé a jugar con Gabriel. Recuerdo que estábamos jugando uno. Y empecé a verlos y fue como un clic, como, oye, considerarlo, ¿no? Me voy a la casa y para mí era como, oye, decirle esto a Eifer, o sea, yo sentía como una barrera, como que, ¿será que le digo que los vi, que los consideré? Como que fue muy curioso para mí, o sea, se despertó algo en mí, algo muy pequeño, pero fue como ¿sabes? Un granito.
Al día siguiente, o como 2 días después, la directora de la Casa Hogar nos hace una petición de oración por un grupo que tenemos de oración por ellos, porque ya estaban creciendo y necesitaban salir de la Casa Hogar. Yo escucho eso y yo me quedo meditando y empiezo a llorar porque yo dije, sentí tienes que hacerlo. Claro, ahí fue tu primera... Ajá. Voy y dije, voy a romper esto y se lo digo a Eifer. Y Eifer me ve y que yo, pero son 2. Y yo le dije, sí. Y entonces empezamos. ¿Son hermanos los niños? Sí, son hermanos. Son hermanitos. Sí. Wow. Y yo, son 2. Lo hablamos. Yo sé que tenemos que esperar y teníamos como que ya lo habíamos determinado, pero yo creo que es el momento. Y lo siento en mi corazón. ¿Y tú? Y él me dice, yo creo que sí. Me dice, yo creo que sí. Al día siguiente hice la llamada a la directora y le digo, y la directora empezó a llorar y me dice, ¿estás segura? ¿En serio? Era como que ella misma no me creía. Y yo, sí, estoy segura, queremos empezar, póngame ahí como en lista de los posibles familias sustitutas, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, claro que sí. Bueno, empezamos todo ya el tema de gestiones, ¿no? Y de pruebas. Nosotros otra vez nos fuimos de viaje y dijimos, bueno, esto dura tiempo. Pero Dios hizo todas las cosas súper rápido. Eso fue como en el mes de agosto y en el mes de septiembre ya nos estaban llamando para algunos requisitos que ya teníamos que empezar a hacer, todo esto. Luego en noviembre, justamente el día del cumpleaños de Eifer, estábamos desayunando juntos y estábamos orando. Ya era como que esto puede ser posible. Y obviamente nosotros seguíamos yendo a la Casa Hogar, acercándonos a ellos, pero sin decirle absolutamente nada. Ni que ellos tampoco supieran nuestra intención, porque romperíamos allí ciertos protocolos que no debían ser, ¿no? Sino que era como vamos a esperar los pasos, ¿no? El día del cumpleaños de Eifer nos llama, ustedes van a tener una audiencia el 6 de diciembre, en una semana. Yo, ¿cómo es posible eso? Y en una semana empezó ya la vinculación con ellos un poco más, a decirle a ellos si querían todo el proceso. ¿Cómo fue? Yo tenía esa ¿Cómo fue esa reacción de los niños? Con mucha pena. Ellos cuando les preguntaron ustedes. Wow, sí, o sea, porque, ojo, vamos a poner a la gente un poquito en contexto, porque a veces no pensamos lo amplio de este pensamiento, pero son niños que han estado esperando durante años que se aparezca una pareja de una familia que esté dispuesta a llevarlos a su hogar y hacerlos parte de él. Sí. O sea, y es un anhelo. Si un niño anhela de repente una chuchería, anhela un juguete, ¿cuánto más no va a anhelar tener a un padre y una madre? Por eso es que, dije, wow, ¿cómo sería esa reacción? Aunque en el caso de ellos, de cierta manera también todavía estaban pequeños y también ellos no tenían tanta como conciencia de decir, quiero unos padres, ¿sabes? Sino que ellos estaban ellos estaban en su lugar. En su lugar también tranquilos. Okay. Y recuerdo que uno de ellos sí estaba más penoso y el otro sí estaba como, llévenme a comer perro caliente. Y que claro que sí, ya. Vamos al parque, vamos a comer perro caliente. Entonces, allí empezó todo el proceso ya de vinculación más intencional. Iban a la casa, ya fue cuando ocupamos un lugar para ellos. Empieza a existir más un compartir intencional. Exactamente. Sin tomar ninguna decisión. Sí, exacto. Pero ya al tener la audiencia, ya era intencional. Okay. Ya es un proceso ya iniciado. Ya un proceso primero el niño decide y luego la audiencia. No. Bueno, tengo que explicarles un poquito. Para que ellos pudieran estar en una familia sustituta, tienen que estar en una condición de abandono. Es decir, que no haya ninguna familia a su alrededor que se haga responsable. Que se pueda hacer responsable. Exactamente. Entonces, por eso es que se dio el otro paso de que ya ustedes pueden ser su familia sustituta, porque no es que ellos lo deciden. Obviamente, se les pregunta, se les hace... Eso es muy importante. Como una evaluación psicológica a ellos, a nosotros, todo. Eso es todo un tema legal amplio. Claro. Y bueno, para sorpresa de nosotros,
ese permiso de ser familia sustituta se dio de una vez en diciembre del 2022. Wow. O sea, fue algo de Dios completamente. Y bueno, ahí empezamos ya ese proceso de mayor vinculación con ellos, muy natural, entendiendo muchas cosas. O sea, yo ni tenía idea de lo que era tener niños en casa. Yo decía, o sea, mi casa no me había dado cuenta, pero mi casa no estaba preparada para niños. Tienes que acondicionarla completamente. Fue lo primero que yo pensé, porque yo tengo 3 y dije, ¿cómo hizo? O sea, porque tú tienes a tu niña, yo tengo a mis hijos y tú buscas de acondicionar todo para ellos. Aún ahorita, yo me acabo de mudar hace poco y a una nueva casa y yo lo primero que hice fue cómo acondiciono mi casa para mis bebés de 21, de 18, de 16. Internet fue lo primero. Internet. Ahorita las necesidades cambian. Las habitaciones y de qué color las quieren y entonces necesitan esto y necesitan aquello. Entonces empezar a acondicionar todo. Nosotros ¿Cómo hicieron? Sí, nosotros fue como proceso. A la par, como ir acondicionando e ir vinculando poco a poco. Y fue un proceso hermoso, pero un proceso muy desafiante. Sí. O sea, por eso les digo, el tema de que fue una ternura al inicio no fue tan como que el primer paso. Más fue una obediencia, una decisión. Claro. Más una decisión que el sentir. Más que el sentir. O sea, obviamente hay un anhelo personal como sí. matrimonio, pero en este caso, por la historia que nos cuentas, es una obediencia. Sí, fue mucha obediencia también. Y que sí, era como, sí, es el tiempo, es lo que deseamos en nuestro corazón, es lo que queremos y es porque Dios nos está diciendo que Él es padre de huérfanos. Exactamente. De que eso está en su corazón, de que no es que perdimos la fe. No fue porque dejamos de creer en sus promesas, no fue porque Él no puede hacer lo posible. De hecho, fue como un proceso de conocer más de Dios también. Sí, ni siquiera es porque ustedes no puedan tener hijos, ¿no? Es porque ustedes han decidido, han abierto su corazón a tener mi corazón. Porque esos son los verdaderos hijos de Dios. Sí, claro. Hay una característica entre todo lo que están conversando que me llamó bastante la atención. Es la manera en que la Biblia ve la adopción. Y hay muchos versículos específicamente en el Nuevo Testamento, pero una de las cosas que realmente es invaluable, pero creo que tú lo viviste, es que la adopción en Dios involucra como una identidad y una herencia. Y mi pregunta es, ¿cómo tú te sentiste? Porque ya a esa edad que te dijeran mamá y ahí Fer papá, o sea, ¿qué sensación tuvieron? Porque yo como hijo biológico, a mí decirle a una persona que no sea mi mamá biológica, mamá, es complicado. Entonces, en esa edad me imagino que ellos tienen un concepto de sus primeras figuras. Y ahora, ¿cómo te sentiste tú al que ellos te hayan, o sea, le hayas dado identidad de hijo y a ti de madre? Sí, fue un proceso. Fue un proceso que fue de menos a más, en el sentido de que es como asimilar, yo soy ahora tu figura y yo tengo que asumirla, ¿verdad? Pero al principio yo me sentía más cuidadora que mamá, ¿ok? Más cuidadora que mamá. Y eso es un proceso psicológico que Dios fue también sanando en mi corazón y que yo también lo fui asimilando. ¿Llegaste a sentir que estabas haciendo una buena obra? No, pero sí llegué a sentir que nada más los estaba cuidando por un momento. Claro. Yo decía, pero no me siento mamá. Y era como, no me siento mamá. Y era llorando ante Dios como que no sé por qué no me siento mamá. Wow. Y era como, no, es una elección. Qué bueno, y cuando cada vez que elegía amarlos, servirles, nacía... Estás decidiendo ser mamá. Exacto. Claro. Sentía cómo nacía. Porque además, tú lo decías, Ale, bueno, me imagino que eso además es como un constructo social y es algo que todos conocemos generalmente. Ser madre o padre es como un título heredado biológicamente. Exactamente. Pero luego también en estos casos es algo que se construye, que se gana. Construye. Aunque cada decisión hacía que despertara en mí el deseo y la conciencia de ser mamá. Y en ellos también fue diferente, que ahorita les comento. Pero, ¿qué sucede? Que eso salía ya de mi corazón, ¿sabes? Por la elección. ¿Sabes? Cuando unos meses luego, después que voy con la pediatra, con la psicóloga, con las personas que nos estaban rodeando y ayudándonos en este proceso, me dijeron, es que ustedes tuvieron todos los síntomas de unos padres primerizos, como si hubiesen parido.
O sea, tal cual vivimos todos psicológicamente. Tal cual. Wow. Tal cual. Y eso es algo que solo Dios lo Que hace. lo permitió. Entonces, el ver a Dios como un padre, te das cuenta que Dios realmente es posible traspasar ADN y corazón por espíritu. ¿Sí me explico? Sí. No solamente por algo biológico. De hecho, igual aunque ustedes tengan hijos biológicos, se parecen a ti físicamente, pero ¿cómo se van pareciendo a ti emocionalmente? Si no es con la imitación. Así es. Ellos van imitando, niños ven, niños hacen, y ellos van copiando y van imitando todo. Y llega un punto que el parecido, a mí me han dicho muchas veces, tu hijo es igualito a ti en Igualito cómo a se ti. comporta, cómo habla, ni siquiera físicamente, Pero porque a eso veces fue- hacen menos Hay otros no. comparación del físico, Ajá. sino de la actitud, conducta, de la las actitud, palabras, las palabras que todo. usa. Ajá, pero eso fue algo que eso fue automático. No, No. Esos toma son los tiempo, años. se construye. Se Años, construye también. Sí. Entonces, así mismo es en la adopción. Por eso es que el tener hijos es de corazón. Tú sabes que Al te estoy final. escuchando, Johanna, y es increíble todo lo que estás diciendo y qué bueno que tengamos la oportunidad y que tú tengas la oportunidad de hablar todas estas cosas, porque hay personas que se toman la adopción a la ligera y simplemente lo que están muchas veces es tratando de llenar un vacío en sus corazones y utilizar a los niños para llenar su vacío y sanarse ellos. Sí. Pero resulta que Es cuando un grave error. yo te estoy escuchando y digo, wow, es que esta es la forma correcta. Porque es recíproco. No solamente tú vas a bendecir a este niño, sino que estos niños llegan a bendecir a nuestra vida aún más de lo que nosotros pensamos. Sí. Y te escucho y digo, oye, qué bueno, porque cuántas personas de repente pueden estar allí sentadas ahorita escuchando y están abrazando la idea de adoptar un niño. Sí. O 2 niños, o 3. Ajá. Y que puedan escuchar tu experiencia, lo que tú has pasado, lo que tú has vivido y lo tengan en consideración. Que no solamente es un momento emocional porque el niño es bello o porque quiero tener la experiencia de tener un bebé en mis brazos o quiero verlo crecer, sino que va un poco más allá, ¿vale? Sí, es una decisión de amar. Sí. Es una decisión de amar. Yo creo que lo que están diciendo es que ser adoptado no te da privilegios, te da un propósito, ¿me entiendes? O sea, porque privilegios, la gente siempre quiere un privilegio, pero el propósito va más allá, o sea, que es ese corazón que implica esa parte. Y otro punto que también me imagino que fue complicado por las edades, porque la edad del adolescente es compleja. O sea, el cerebro está viviendo unos cambios muy abruptos. Sí. ¿Cómo hicieron ustedes como para romper con esos patrones de una familia de origen? Porque en el Antiguo Testamento, yo estaba investigando mucho el tema de la adopción, cómo la percibimos hoy en día, pero hay un cambio entre el Nuevo Testamento y el Sí. Antiguo Testamento. La adopción en el Antiguo Testamento habla de una ruptura familiar de origen y eres adoptado en una nueva familia con unas nuevas formas. A mí me voló la mente. Porque cuando pienso, por ejemplo, en estos chicos y en ustedes tuvieron que, me imagino, romper su patrón familiar y ellos Ajá. obviamente romper el patrón familiar. ¿Cómo lo sentiste? O sea, ¿cómo dijiste, esto es una nueva familia? Sí, eso es un choque astronómico. Pero con esa pregunta, quisiera devolverles la pregunta. ¿En su relación con Dios ustedes todavía son perfectos hijos de Dios? No sé. No. Todavía Estamos se está en proceso construyendo. de perfección. Es un proceso Así de es. construcción y hasta a veces de aceptación. De aceptación. Porque yo escuchaba, mientras los escuchaba hablar también, Entonces, yo es un recuerdo- proceso. Es un proceso. Cuando yo siempre lo he hablado mucho en este podcast y para mi vida ha sido una bendición haber tenido, o sea, tener hijos, tener a Ainhoa. Y abiertamente también lo he conversado con varias personas. No sé si lo había conversado una vez en el podcast. Yo, cuando Dauri y yo nos casamos, yo estaba, o sea, a mí siempre los niños me han gustado mucho. Pero llegó un momento cuando nosotros nos casamos, ya yo estaba en un momento de mi vida donde decía, pero no necesariamente tenemos que tener hijos. O sea, no es que yo no quería tener, pero ¿Estabas bien con...? estábamos bien. Estábamos bien Estábamos con bien esto, así. sí. Y cuento largo corto, al final decidimos tomar la decisión. Lo hicimos, una sola. Y ya la decisión es una sola. una sola. Pero yo siempre hablo que para mí una de las bendiciones más grandes de mi vida, que más allá de lo que implica tener un hijo y todo el aspecto emocional y todas las experiencias, a mí me ha permitido conocer mucho el carácter de Dios Padre. O sea, eso se escucha mucho, se dice mucho, pero el vivirlo... No, es otro es nivel. pero ahora escuchando la conversación de hoy, digo, claro, pero yo siempre también lo he puesto desde la posición de
No. Yo como conozco al Dios Padre, pero yo el Hijo, ¿sabes? Pocas veces me he puesto en la posición Exacto. de yo el Hijo, que tanto realmente asumo a Dios como un Padre. Y todo este tema de las experiencias y de acercarse y vincularse, literalmente es un proceso. Es un proceso porque nosotros somos los adoptados en Dios. Totalmente. Y tenemos una cultura que tenemos que romper para adoptar la cultura del Padre. Y que tanto De lo los aceptas principios, realmente cómo lo como aceptas. Padre. Wow. Entonces es un proceso y en ellos ha sido un proceso, pero también ha sido de respeto, o sea, de aceptación, Sí, esa Así de es. mucha aceptación. O sea, no puedo llegar y que estén en casa y entonces aquí se hacen las cosas así. Claro. Y entonces, no, hay que crear. Es como, mira, somos hijos de Dios y aquí nos gusta hacer esto. Y aquí acostumbramos a hacer esto. Somos una familia que ora. Somos una familia que ama a Dios, que va todos los domingos a la iglesia. Y allí ellos van abrazando. ¿Me explico? Pero sí hay choques. Claro. Pero también es mucha aceptación y hasta valor a lo que ellos son. Aceptarlos a cómo ellos piensan, aceptarlos como ellos son en su naturaleza, de su carácter, ¿sabes? Y obviamente hay cosas que no queremos que desarrollen o queremos que rompan, pero es mucha oración, nuevamente aceptación, mucho ejemplo, mucho de, oye, esto se hace así, ¿ok? Bueno, eso es todos los días. Claro, me ¿Sabes imagino qué? Eso es todos los días, eso es el diario vivir. Totalmente. Hace apenas una semana falleció un hombre, un pastor en los Estados Unidos llamado Buddy Bauchan. Un hombre teólogo que enseñó mucha teología y doctrina muy profunda y era reconocido por eso, pero él dejó una huella después que muere porque salen muchas cosas a la luz y era que en uno de sus escritos él hace énfasis en la importancia de la adopción para su vida, para su familia, Wow. para cómo practicar el evangelio realmente y cómo esto le ayudó a él a comprender el amor de Dios profundamente. Este Sí. hombre no solo adoptó un niño, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 7 niños Wow. adoptados de diferentes edades. Y todo teniendo 2 hijos biológicos, sus primeros 2 hijos biológicos, ellos decidieron cuidarse para no tener más hijos. Y dijeron, no vamos a tener más hijos, vamos a frenar la máquina acá y vamos a cuidarnos. Pero Dios colocó en su corazón un día eso mismo que colocó en tu corazón. O sea, Sí. porque es algo tan poderoso que no podemos resistir. Sí. Y él comenzó a adoptar niños y fallece hace poco. Y una de las lecciones más grandes que él deja es esta, que a través de adoptar los niños, Dios usó toda esta adopción, primero para dar amor, el amor que Dios mismo le había dado a él, pero él dice, fue donde yo pude comprender profundamente el proceso de adopción que Dios tuvo conmigo mismo. Uf, sí. No podía entenderlo si no era así. Dice, y llegué No a lo podía amarlos entender. a cada uno y tratando de asimilar la misma forma en la que Dios me amaba a mí. Total. Entonces, creo que esto es algo tan grande y tan maravilloso que no todos los hombres están preparados, ni mujeres están preparados para esto. Exactamente. No todos. Porque pueden haber personas que nos escuchan y dicen, wow, me identifico con Johanay, pero de repente solamente te identificas, pero a lo mejor no tengas la capacidad o no estás dotada de la capacidad para poder dar el paso ahora mismo. Sí. Yo creo que todos podemos hacerlo. Solo está en quienes aceptan ese llamado, por así decirlo. Y no tiene que ver Qué bueno. incluso si eres cristiano o no. Total. Porque Dios pone eso en el corazón incluso de Claro. aquellos que no son creyentes. Muchos. Es Y los como una capacita. Yo pienso Es que el cada cor- persona tiene una característica de su creador, o sea, de Dios. Sí. O sea, creas en él o no, tienes esa capacidad que te la Sí, dio Dios. Sí. Pero sí hay algo que comparto que tenemos todos, y es que todos necesitamos ser adoptados. Ujú. No hay de otra. No. Una de las cosas que discutía con los muchachos la semana pasada que grabábamos, es que para mí el principio de poder entender el propósito de Dios en tu vida es aceptar quién eres en Dios. O sea, es la aceptación. Exacto. Si no, es imposible obedecer, es imposible adorar, es imposible hacer muchas cosas. Porque inclusive yo en mi transitar, en mi proceso de adopción con Dios, que lo quiero ver Ajá. así, yo al principio proyectaba la imagen de Dios por cómo fue mi relación familiar. Y Y yo no. tuve que romper eso. O sea, por eso hablábamos de romper con el patrón de origen. Porque
la paternidad de Dios o la adopción de Dios es tan incondicional que imagínate cómo yo pienso en todo ese proceso de adopción que tú viviste y era ellos capaz para otras personas no merecían ser adoptados. O sea, intencionalmente. O sea, puedes pensar, mira, es que yo ya soy mayor o yo no tengo... Y yo también he pensado lo mismo. Yo no merezco esto, yo no soy así. Y que te adopten. O sea, y que Dios te adopte tal como eres y que decías llamarlo tú, Abba, o sea, papá. Ajá. Es el proceso de aceptación más grande que uno puede tener, que se nos olvida. Se nos olvida tan lo bonito, ¿sabes? Que ya deja de ser hasta biológico, sino espiritual, que es mucho Sí. más profundo. Y es más profundo. Es más profundo. O sea, creo Mucho. que lo que Dios les ha mostrado a ustedes es tan hermoso porque Sí. es un reflejo que es un amor que o sea, tanto biológico como no biológico es espiritual, Es que es esa espiritual. conexión que Dios ha depositado en todos nosotros. Y de verdad te honro muchísimo con todo lo que estás diciendo. Yo estaba escuchando y era imaginándome, Dios mío, mi papá me adoptó. O sea, Dios me adoptó Ajá. a pesar de que tenía más características negativas que positivas a Exacto. pensar en un Dios perfecto. Y la adopción está en el punto central de la adopción es que eres elegido. Sí, esa palabra me gusta. Papá te eligió. Y la aceptación de ellos como hijos va a venir en respuesta a cómo tú muestras tu paternidad. En que cada día lo eliges, ¿sabes? Y que cada día les haces entender que son elegidos y que no son amados por lo que hagan o dejen de hacer. Eres Así es. elegido. Y a mí Paternidad. cuando yo Eres escucho el tema elegido. de la palabra elección, Ajá. Gabriel y Abraham. Gabriel y Abraham tuvieron la bendición de ser elegidos Exacto. por ustedes, pero también ustedes tuvieron la bendición de ser elegidos por Dios para darles Para la ellos. responsabilidad de Sí. dos. Ahí iba a ese punto y perdona que, No. que te interrumpa. Y es que creo que tú también lo mencionaste. Yo he sido más bendecida por ellos que ellos por mí. O sea, que yo a ellos. Que tú a ellos. Que- Y es así. o sea, ellos proceso. han transformado nuestra vida. Ellos nos han llevado a otro nivel. Y cada día estoy siendo consciente de que Dios los puso en nuestras manos porque a lo mejor ni me imagino el futuro que tienen. La Biblia dice que el amor tiene que ser sufrido. Sí. Es sufrido. ¿Has sufrido en medio de este proceso de adaptación? Mucho. 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 ¿Qué es lo que más te ha costado? Más esa es la elección y decidir amarlos. Sí, fue la decisión. Sí, La porque tú sabes decisión que de amarlos. en el proceso de adopción hay un punto donde tú dices, claro, vives el primer amor, vives la Sí. firma, vives el momento donde dices, firmamos, tenemos a los chicos, nos los dieron como somos sus padres sustitutos ahora. Exacto. Y Que podemos disculpe que te tenerlos. interrumpa, solamente porque quiero hacer este paréntesis para que no se nos escape esto, que hace rato lo mencionaba. O sea, tú decías que ahorita es una familia sustituta. Que eso que me lo explicaban al principio, pero sí me gustaría dejarlo claro para las personas que están escuchando esto. Eso es un preámbulo. es un preámbulo. preámbulo. Sí, es un lapso de tiempo que te da la oportunidad de vincular. Ok. Wow. Y legalmente te da como la libertad de que quizás si en algún momento tú decides no tenerlos, puedes hacerlo. Ok. Entonces, Proceso de adaptación. Y es un proceso de adaptación. Y para ver si realmente los niños se adaptaron Ok. psicológicamente a ti y tú a ellos. Ok. ¿Ok? Wow. ok. Me dijiste que vínculo y mi mente toda loca. Pensé en el momento, pero mira esto lo que pensé. Es loco. Una escena de una película. Esta película, la de que son azules todos, que todos son azules altísimos. Avatar. Ajá. Cuando él va y tiene que vincularse con su ave, que va a ser parte de él de ahí en adelante, y vincularse con ella le costó muchísimo porque tenía un carácter totalmente diferente a él. Totalmente. Él tenía que buscar la forma no de dominarla, sino de vincularse con él en todos los sentidos Exactamente. para Para que pudieran poder navegar juntos. planear juntos e ir armónicamente en el aire. Yo tenía una pregunta porque que me llama mucho la atención y era, estamos en el proceso de adopción Ujú. y
firmamos, tenemos este momento bonito donde de repente Sí. nos nombran padres sustitutos y empezamos a vivir este sueño que tenemos, wow, qué bonito, este sueño de repente hasta muy parecido a los de Disney. Ajá. Pero llega el punto donde te tienes que encontrar con niños que tienen una personalidad, que Un tienen un carácter. carácter, que Sí. ambos son diferentes, Que están en rotos. pensamientos, que están rotos y muchas Y tú veces estás roto. eso. Y nosotros también llegamos Y rotos, nosotros porque es que a veces estamos rotos. pensamos que es que, ay, yo vengo a recoger al niño roto. No, no. Tú también estás roto. Tú también estás roto. Entonces, todo lo maravilloso detrás de todo esto. ¿Qué pasa porque empezamos a darle mucho amor, empezamos a tener un trato con ellos delicado, porque puede llegar hasta nuestra mente a traicionarnos, a decirnos, pobrecito el niño, él ha estado solo durante mucho tiempo, hay que tratarlo con mucho cariño. Pero cuando llega el punto de la disciplina, que nosotros como creyentes, la palabra de Dios nos dice que la Ajá. disciplina es para los hijos, Ajá. no para los bastardos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se adaptaron? ¿Quién coloca la disciplina en la casa, Johanna? My God. Tú, ¿cómo llegan a ese acuerdo? Claro, con exacto, el porque niño? además es un trabajo de pareja. Como, Sí, exacto. Bueno, creo que con muchos acuerdos. O sea, muchos acuerdos entre nosotros en cómo manejarlos, qué hacer y qué no hacer. Y creo que todos los padres se encuentran en esa zona en cómo disciplinar a los hijos, que es una de las cosas más difíciles. Y más en este proceso en el cual ellos pueden decir, te estoy desafiando tu autoridad. ¿Sabes? Totalmente. Y eso pasa. A mí me pasa todavía Sí, claro. a estas alturas. Exactamente, exactamente. Y si tienes un hijo de voluntad firme, ese te va a desafiar todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. el O sea, libro del Dr. James Dobson, Dobson, de sí. Enfoque a la Familia, es muy bueno porque él Sí. te lo va mostrando por edades. Por eso Y te lo tú puedes- menciono. venga. Porque tuve que nutrirme mucho. Claro, me imagino. Tuvimos que Excelente. nutrirnos cómo criar a los varones. Cómo criar varones. Cómo disciplinar Y él a da niños. herramientas muy buenas Exacto. para disciplinar y hacerlo sin dañar la voluntad su del voluntad. niño. Exactamente. Todavía estoy aprendiendo. O sea, honestamente todavía estoy bueno. aprendiendo, pero creo que es una firmeza con amor, en donde tú eres el adulto firme y cumples lo que dices. Tú sabes Creo que ahí empieza. Que una de las cosas que yo les comentaba al principio del tema de los tabús que uno tiene acerca de la adopción y lo que he escuchado y hasta miedos y muchas preguntas. Cuando uno lee de la adopción, estadísticamente hablando, hay un porcentaje importante de personas que se adaptan, obviamente que ya como se vencieron las barreras y literalmente ya está ese vínculo creado de familia, de padre, madre, Sí. madre, hijos. Pero hay algo, como hay un tema que uno lee mucho que se repite, que es en el hijo existe esa pregunta en algún momento de decir, o sea, pero el ser adoptado es porque hice algo mal. Ajá. Sí, es un buen punto. Porque, a ver, a nosotros mismos nos pasa bueno. haciendo la analogía con el tema de que todos los que creemos, aquellos que creemos en Dios, sabemos que somos adoptados. A mí me pasa. O sea, a mí nuevamente, como tú decías, bueno, viendo mi ¿Realmente proceso Dios me de ama? hijo adoptado. Sí. Realmente. O sea, Dios me va lo a dejar merezco. de- O sea, me lo todas esas merezco. preguntas me Soy acepta. acepto delante de él. Ajá. Pasa que la pregunta también parte mucho de nuestra cultura, que creemos que todos somos hijos de Dios. Y eso nos ha hecho mucho daño. Sí. Porque no todos somos hijos de Dios, pero todos podemos ser hijos de Dios. Así es. Porque el decir que todos somos hijos de Dios es decir que Dios nos ama de una manera inclusive dictatorial, totalitaria. Es decir, te amo aunque tú no me ames, sí funciona, pero también un proceso de que ese amor también tiene que venir de ti. Es decir, yo lo acepto. Es un amor que siempre está presente, pero también requiere la aceptación. Cuando tú lo aceptas, eres adoptado. Entonces la gente a veces se ofende porque dice, bueno, podemos decir que todo, sí, pero ahí no todo el mundo le va a caer bien. Exactamente. Porque tú tienes que aceptar ese amor y es lo hermoso de Dios. O sea, cuando tú entiendes esa dimensión, entiendes un poquito es el hecho de por qué cuestionamos tanto nuestra relación familiar, nuestra relación con el amor, nuestro vínculo. Porque cuando tú lo ves desde esta dimensión es como que es mucho de lo que nosotros tenemos en el corazón, es mucha decisión de nosotros. Porque si nosotros no aceptamos el amor, su sanidad y todo, nosotros vamos a seguir dando lo que hay acá.
no lo que estamos recibiendo de Dios. Y eso nos permite ver la vida un poquito más saludable y dejar de luchar contra la corriente de hoy en día, que es que todos somos así. Entonces todos nos hacemos como prefabricados de una misma manera, cuando el amor de Dios nos ha hecho únicos, pero también nos ha hecho que nosotros podamos aceptarlo. Esa palabra, y que lo hemos dicho, que Dios te eligió y quiere que tú puedas aceptar su amor. Sí, pero yo creo que eso es mucho de Dios, y lo Sí, acabas sí. de mencionar, ¿sabes? Es el amor permanente. Hay cosas en las cuales nosotros no hemos tenido respuesta, sino solamente Dios diciendo, permanece amándolo, para que Él entienda, hasta que llegue un punto que tiene que caerle el 20, ¿sabes? Hasta que llegue un punto en donde haya un quebrantamiento en su corazón. Y a veces es muy difícil, es tener un corazón dispuesto a ser rechazado. Total. Johanna, y tras Total. cámara, Sí. tú nos contabas que tus hijos estaban viendo YouTube y los vieron por YouTube en algún momento y dijeron, wow, ustedes salen en YouTube, ustedes son casi que famosos. Y me surgió una idea porque dije, lo más probable es que ellos en algún momento vean este programa Sí. y se lo encuentren en algún momento de la historia. ¿Qué palabras tú dejarías en este programa para ellos, que ellos pudieran escuchar en el futuro con respecto a todo lo que Dios ha hecho con respecto a esta adopción y a lo que ellos son para ti y para Afer? Sí. Wow. Wow. Me dejaste como... Imagínate que los tienes allí en el futuro, 20 años, 25, 30, a punto de casarse, haciendo vida. ¿Y qué palabras tú les dejarías a ellos aquí en este podcast, que queden grabadas? Creo que le diría lo que procuramos decirle cada noche. Y es que Dios te amó, te escogió y te trajo a casa. 3 cosas que nunca se les olviden en su vida. Te escogió, o sea, eres elegido. Te amó, te amo y te amaré siempre. Y te ha traído a casa para que cumplas tu propósito en esta tierra. Bonito. Amén. Creo que Hermoso. sería lo que le repetiría. Lo mejor que le puedes dejar. Sí, y le repetiría por siempre y para siempre. Saliéndonos un poquito de tu experiencia, y poniéndole un poquito más entre los que estamos aquí ahora, poniéndonos en esa posición que hemos hablado mucho durante esta conversación, de que, bueno, al final todos somos hijos de Dios, somos adoptados Sí. todos. Tú decías hace rato algo muy bonito, que es que en el proceso, en la relación, ustedes sienten como matrimonio que han sido más bendecidos. O sea, Sí. no solamente por todas las experiencias y las emociones que han vivido seguro como matrimonio, también con ese privilegio de poder conocer más del carácter de Dios y de su corazón, también de entender cómo han tenido la capacidad de tener ese corazón que Dios ha puesto en ustedes. Y entonces trataba de traspolar eso a nuestro día a día, como hijos de Dios. Y decía, wow, o sea, es decir, ustedes en el rol de padres han recibido más de esa bendición y de esa alegría y de esa satisfacción de ser padre. Sí. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tanto? Porque siempre, voy a hablar por mí, en mi relación con Dios siempre veo perro, lo bueno que es Dios conmigo, es lo que Dios hace por mí, es lo que... Pero ¿qué tanto alegro yo el corazón de Dios como hijo? Exactamente. O sea, entender que de esa relación padre-hijo, el que más gana es Él, el que más se alegra es Él. O sea, cuando pongo esa analogía, Sí. me cuesta entenderla, Ujú. pero nuevamente me lleva a un territorio nuevo de explorar esa relación con Dios. Sí. Porque sí, mis acciones impactan y alegran diariamente el corazón de Dios. No se trata solamente de lo que Dios me da y qué tan buen, qué tan buen padre es, Ujú. sino qué tan buen hijo estoy siendo, no solamente por la obediencia, sino por esa capacidad de que tanto le alegro y le saco una sonrisa a Dios todos los Ajá. días. Pero Sí. eso me lleva a recordar cuando Jesús fue bautizado, Él le dijo, eres mi hijo amado y me complazco contigo. Y me complazco, Pero así es. solo por el hecho de que existes. That's it. Eso es. Así Solo mismo. No es más porque complicado que no hay más. Y cuando ahorita decías como que hemos sido bendecidos quizás
piensan que es solamente sí, se ha llenado muchas cosas entre nosotros, hay alegría, hay satisfacción ahorita, pero ha habido sufrimiento de crecimiento. Claro. O sea, no voy a romantizar todo esto. Claro, es que no puede ser. Para nada. No lo es. Más bien, el hecho de que hemos crecido ha sido gracias al sufrimiento. Al dolor social. Al dolor. Seguro. Así como los amamos, o sea, esto ha sido sufrido. Claro, claro. O sea, ha sido difícil también, emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos. Y yo creo... Y es nuevo, es muy nuevo, yo. Es muy nuevo. Es reestructurar tu mente en muchísimas cosas y es estirarte al carácter de Dios. O sea, es ser parecido a Dios. Eso no es nada fácil. No. Sí, O sea, es reproducir el corazón de Dios y es como, no alcanzo. Pero Dios, Porque en es su un- gracia, es- nos ayuda. Es un sufrimiento sacrificial basado en el amor. Pero fíjate que nosotros fuimos quien llevamos a Jesús a la cruz. Es así. Al sufrimiento mayor por amor. Sí. No, y ¿Sabes? algo que, una palabra O sea, que también es importante entender es que Dios nos injertó en su familia. Exacto. Y cuando tú injertas algo en cualquier parte, o sea, por ejemplo, corporalmente, tarda en Hay un tiene un proceso de proceso de adaptación. Cuando Dios nos injerta en su familia, o sea, hacer parte de su linaje, obviamente en nosotros al principio hay un proceso de adaptación. O sea, un proceso de, wow, en verdad, aceptar el amor, empezar a ser sanado, admitir que estás roto. Entonces, toda esa limpieza te va haciendo cada vez más parecido a Dios, ¿sabes? Un discípulo de Él, un seguidor de Él. Exactamente. Y es esa identidad de hijo que todos los días nos va emocionando. El problema es cuando no nos dejamos injertar, ¿sabes? Porque como que no, esto es demasiado para mí, no. Precisamente así es el amor de Dios, es demasiado, siempre va a ser demasiado, siempre va a ser extravagante, incontenible. Entonces cuando te dejas un poquito como, no fluir, bueno, sí, fluir un poquito en su amor o dejar llevar por ese amor, indudablemente siempre va a haber una ganancia, ¿sabes? Y vas como poco a poco dejando esas cosas que te limitan a ser un hijo real, auténtico, Sí. con Dios y te deja esa religiosidad a veces, esa forma, porque a veces vemos a Dios, al ser adoptado, es antirreligioso. Si lo ves de un punto. Porque la religiosidad tiene una estructura, una forma. Pero cuando eres adoptado, no hay una forma. Eres elegido así. Punto. No me importa tus fallas, tus errores. Entonces, Tu es como- trasfondo todo eso toma tiempo de toma aceptar. tiempo. Toma tiempo aceptar. Y estoy feliz porque creo que hoy en día nuestro proceso de adopción está poco a poco yendo más allá. Y ese ejemplo, o sea, creo que es increíble todo lo que Sí, estamos hablando. incluso, o sea, Dios te ama, así no te parezcas a Él todavía. Es verdad. Es Entonces tú cierto. decías, ¿cómo haces para el choque cultural? Sí, bueno, pero yo igualito le decía, eres extraordinario, hijo, eres increíble, te amo, te pareces a mí. Y buscaba parecidos y le decía, te pareces en los ojos, te pareces en que eres creativo, en que... Entonces era la manera de yo hablar vida a su corazón. Hay una frase Hablar que vida. yo siempre le repetía a mis hijos desde pequeño y le decía, no hay nada que pueda hacer que yo te ame más o te ame menos. Porque llegaba un punto donde de repente ellos llegaban y decían, papá, saqué 20 en el examen, pero había otros que de repente decía, salí mal. Sí. Y yo me lo tomaba con mucha calma y la miraba a mi niña, la abrazaba y le decía, pero es que yo no te amo porque saques 9 o saques 20. Yo te amo porque eres mi hija. Ujú. Simplemente ya te amo y no hay nada que pueda cambiar esta verdad. Y creo que así hace Dios con nosotros también. Quiero hacerte una última pregunta porque estamos llegando al final del episodio. Y más que una pregunta es un aporte para nuestros oyentes, nuestra audiencia, porque sé que hay este programa lo van a ver muchas personas que están considerando y abrazando la idea de adoptar. Y han estado soñando y han estado orando y han estado esperando de repente una respuesta, una dirección y muchas de las cosas que hemos hablado acá y lo que tú has aportado, sé que van a servir a estas personas. Sí. 3 consejos, Johanay, que tú puedas dejarle a estas familias que están considerando dar un paso en el proceso de adopción. Sí, yo creo que lo primero sería lo que hablamos al inicio. Romper quizás algún tabú y entender que es parte del corazón de Dios. O sea, que no pregunten tanto si es o no es. Es. O sea, es parte del propósito de Dios. Porque no se trata de si puedes o no puedes tener hijos. Se trata de que es parte del corazón de Dios. Lo primero. Lo segundo es que se preparen en oración. ¿Ok? Si no son creyentes,
al menos que se preparen espiritualmente. ¿Y cómo me preparo espiritualmente? Saber que tú estás eligiendo a alguien para amarlo, un niño para amarlo. Y eso es una preparación espiritual. Decir, yo voy a escoger para amar, ¿ok? Y sí, eso va a traer satisfacción, llenura a tu corazón, pero es prepararme mental y emocionalmente a entender que vas a dar, ¿ok? O sea, que todo se resume en que tú vas a dar muchísimo. Entonces, prepárate espiritualmente y prepárate psicológicamente. Porque sí necesitas tener herramientas psicológicas para poder enfrentarte a lo roto que tú estás y a lo roto que están ellos. Así sea que vengan de brazos, es una marca en el alma que está allí. Y eso tiene que ser sanado y necesitamos herramientas psicológicas para poder enfrentarnos a cómo sobrellevar las heridas, que sabemos que Dios nos va a ayudar. Por eso es la preparación espiritual, ¿okay? En oración, pero también la preparación psicológica para que tú te puedas modular, para que tú puedas entender las emociones de los niños, para que puedas entender el proceso emocional en el que ellos están y cómo tú también puedes sobrepasar también como ese proceso psicológico de adaptarte y de aceptar quién eres tú y cuál es tu rol dentro de la familia ahora. Entonces, es una herramienta demasiado necesaria. Excelente. Sí. Quería agregar algo. No todos... que ahorita se me viene el recuerdo algunos amigos que tengo, algunos están fuera del país, que no tuvieron la oportunidad de ser adoptados. Crecieron sin figura paterna o materna y crecieron así. Y uno de los versículos, de hecho lo colocaron acá, que es Romanos 8:15, que creo que es la mejor declaración para aquellos que capaz no tuvieron el privilegio terrenal biológico o legal de ser adoptados. Pero dice, ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Exacto. Yo siento que hay muchas personas que capaz no se habla de este tema porque no tuvieron la oportunidad de ser adoptados aquí en la tierra. Y capaz algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa conmigo que nunca llegó? Sí. Vi la puerta cerrada. Creo que tenemos la oportunidad. Yo creo que hay mayor honra en la adopción que en la herencia biológica. La Biblia lo demuestra muchas veces. A veces creíamos que el primogénito iba a ser el que Dios iba a usar o que porque venía del linaje real. Y bueno, vemos pastores de ovejas, vemos las personas menos preparadas, elegidas, simplemente elegidas. Entonces creo que esa es una palabra muy bonita para esas personas que capaz vivieron esos momentos y no encontraron ese punto. Creo que ellos se han anclado en este versículo muchísimas veces. Sí. Me trajo ese recuerdo. O en muchos retiros de jóvenes, ellos hablaban con una firmeza de Dios mucho más grande que la que yo podía hablar porque tenía físicamente a mis papás. Ellos encontraron un amor inexplicable y yo creo que ellos son también un modelo y un reflejo de ese amor de Dios tan real y tan perfecto que cubre la multitud de carencias que podamos tener. Y yo conectando con todo lo que hemos hablado hoy, también como dejarle, siempre nos gusta como dejar un granito de arena sobre la mesa, que yo creo que se han puesto muchos sobre la mesa. Pero también hablarle a todas esas personas que no necesariamente de la parte biológica o de las condiciones que hayan tenido, pero a todas aquellas personas que en algún momento en su vida se han sentido huérfanos. Sí. Ajá. Bien sea porque recientemente has perdido a tu padre biológico, bien sea porque hay un proceso de abandono, bien sea porque tienes tu familia incluso viva y tienes tus padres vivos y por malas relaciones sientes que no tienes el padre. Sientes esa ausencia. Sientes esa ausencia y ese vacío. Yo ahorita, o sea, yo tuve la bendición y tengo la bendición de tener a mis dos padres vivos. Mi mamá y mi papá están vivos. Y si bien no fueron padres perfectos, fueron padres con muchos errores, porque no existe padre perfecto en esta tierra. Una de las mejores cosas que me dejaron mis papás, siempre se los digo y se los agradezco, es esa frase. O sea, nosotros somos tus padres aquí, pero realmente el padre que realmente te cuida, el que va a ser perfecto, el que puedes acudir cuando necesites, no lo esperes de mí. O sea, yo también se lo digo a mi hija. Ajá. No esperes de mí la perfección. Yo siempre le pido a Dios, dame la sabiduría para guiarla en esta tierra. Pero a todas esas personas que han sentido ese sentimiento de
no tengo un padre. Esa Piensa ausencia. que esa ausencia sí existe un Dios, porque las dos palabras que yo me llevo hoy son el tema de la elección y el tema de la decisión. Ujú. Porque si yo decido también creer que existe un padre que sí es un padre perfecto, Perfecto. cuando uno se permite experimentar eso, no, desde lo que hemos siempre hablado, de nuestra experiencia y lo que hemos vivido, para mí sí no hay posibilidad de fracaso. O sea, lo digo desde mi experiencia. Exacto. Aún teniendo unos padres que admiro, que amo con todo mi corazón, mis padres biológicos, no son padres perfectos. Creo que entender la paternidad de Dios nos deja sin excusas. Totalmente. Nos deja Totalmente. sin excusas. No podemos decir es que mi padre, es que mi pasado, es que Ajá. aquello, no Él tuve invalida la todo eso. oportunidad. Él invalida todo eso porque Él es el Padre perfecto. Él es el Padre huérfano. Él es el Padre que todos necesitamos. Johanna, ¿y tus redes sociales para aquellas personas que nos están escuchando y de repente se sienten identificados, necesitan un consejo de alguien que esté viviendo la adopción de primera fila, y de repente quiera contactarte para que le guíes o le instruyas en algo? ¿Cómo te pueden contactar y por dónde? Johanna y Bullón. ¿Ok? Johanna y Como, Bullón. exacto, mi nombre y mi apellido de soltera, ¿ves? Ok. Porque me Hay que presentaron cambiarlo al- de Pérez. Ajá. Ahí fallamos. En vale. el inicio me colocaron de Pérez y está bien, Claro. obviamente soy de Pérez, pero en mis redes sociales Johanna y Bullón. ¿Ok? Bullón. Yo, Perfecto. de verdad que muchísimas gracias. Ha sido No, gracias de a merecida ustedes. Gracias, bendición para nosotros. Excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final. Nos despedimos. Espero que todo esto sea de edificación y útil. Bye bye.